Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche de museos, que, bueno, pues como saben, es un evento en el que aprovechamos no nada más para dejar nuestros espacios abiertos y que se puedan visitar los museos en la noche, sino también tener programas digitales. Y en esta ocasión tenemos invitado a Juan Carlos Campuzano, que es curador de la sección de la exposición en homenaje a Juan O'Gorman, la sección titulada Juan O'Gorman Muralista. Este año, como saben, estamos conmemorando los 100 años del movimiento muralista mexicano y bueno, pues obviamente nos tocaba a nosotros recorrer a Juan O'Gorman y sobre todo, pues mucho hablamos de Juan O'Gorman como arquitecto, pero hoy vamos a hablar de Juan O'Gorman como muralista, que es una de las facetas yo creo que más fascinantes, interesantes y sobre todo, ya nos lo dirás tú, Juan Carlos, pero creo que Juan O'Gorman se asumió mucho más como pintor que como arquitecto. Entonces, bueno, nosotros en el museo, por obvias razones, recorremos muchísimo el trabajo de arquitectura de Juan O'Gorman, pero por eso esta vez estamos haciendo hincapié en esta faceta. Y bueno, invitamos a Juan Carlos, que es nuestro curador de esa sección de la muestra. La otra parte es una sección que estamos, en la que hablamos de las escuelas y que hicimos en colaboración con el Museo Nacional de San Carlos. Pero bueno, por hoy les voy a presentar a Juan Carlos Campuzano antes de empezar a conversar con él. Él es diseñador gráfico, ilustrador y docente especialista en medios gráficos y audiovisuales para la enseñanza de las artes. Investigador focalizado en docencia de historia del arte a través de medios gráficos digitales y multimedia, mayormente arte de las primeras vanguardias artísticas del siglo XX, arquitectura mexicana del siglo XX e historia del diseño industrial. Académico del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, adscrito al Departamento de Arte como titular experto en arte contemporáneo de México, disciplinas del cuerpo, arte-acción y performance. Actualmente imparte cursos de semiótica y lenguaje cinematográfico del cine mexicano contemporáneo en el mencionado CEPE de la UNAM. Entre 2012 y 2017 ha sido consultor experto del Departamento de Servicios Educativos del Museo del Palacio de Bellas Artes en las áreas de artes plásticas de la primera vanguardia, expresionismo alemán y la obra de Pablo Picasso. En 2017 colaboró como consultor, redactor y conferencista en el montaje de la muestra Diego Rivera y Pablo Picasso, Conversaciones a través del tiempo, para el Museo del Palacio de Bellas Artes y, como les decía, es curador invitado de la muestra Juan O'Gorman Muralista. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de verte, encantado de charlar contigo. Juan Carlos, pues mira, yo sé que contigo se puede hablar horas y horas de muchísimos temas. Yo por eso orienté un poco la conversación, más bien propongo que tengamos una charla abierta y que quien no ha visto la exposición, nosotros ayudemos como a recorrerla ya un poco más desde lo profundo, desde dónde tú pensaste esta exposición. Entonces, yo empezaría por preguntarte cuál fue el planteamiento general de esta muestra y ya de ahí nos vamos metiendo a los detalles de esta investigación que has hecho. Muchas gracias, Marisol. Sí, hay una idea, el germen parte además de una cuestión que siempre me ha fascinado de O'Gorman y que me gusta fantasear que de alguna manera O'Gorman, sin darme cuenta, me marcó porque él murió, perdón, 1982 y fue el año que yo ingresé a la licenciatura en diseño. Y en ese momento, por supuesto, no tenía yo idea de que iba a seguir mi verdadera vocación, que era la historia. La historia es mi verdadera vocación. Lo que me va a fascinar de O'Gorman es que él en algún momento de su vida, al margen de la práctica del funcionalismo arquitectónico, va a tomar la decisión de asumir ese papel, el papel de un historiador por medio de imágenes, un historiador por medio de dibujos, por medio de pintura de caballete y sobre todo sus pinturas murales. Me fascina la idea de plantear, bueno, yo no lo planteé, lo plantó una historiadora antes que yo, pero retomo ese dato de dictar cátedra a través de los murales. Muy bien, pues sí, nosotros cuando platicamos contigo estábamos pensando en que, bueno, hay como muchas controversias en torno al trabajo de Juan O'Gorman, sobre todo porque él pues vino desde la arquitectura hacia el muralismo, pero que es curioso que él desde muy joven al centro de sus proyectos arquitectónicos está el muralismo. Es decir, él, no sé, como
desde ahí creo que es parte de lo que tú planteas en los textos de la exposición, es las referencias que tiene O'Gorman en cuanto a su trabajo muralista. Pues tiene por un lado sí la influencia de Diego Rivera y todo el proyecto de la integración plástica, pero a mí me llama mucho la atención cómo también formalmente no está tan inscrito en el vocabulario visual de los tres, al menos de los tres grandes muralistas en los que siempre acudimos como referentes, que son Orozco, Siqueiros y Rivera. ¿Tú cómo ves en ese sentido el trabajo de Juan O'Gorman? ¿Cómo crees que él asumió, pues sí, esta forma de no inscribirse necesariamente a un lenguaje que era propio pues de las vanguardias europeas, por ejemplo, del siglo XX? Y es muy interesante el punto. No sé si efectivamente no podría yo hablar directamente, porque no puedo conocer exactamente todos los recovecos en la mente y las decisiones que va a tomar O'Gorman. Hay una hipótesis que me agrada plantear y que también tuvo su origen para este proyecto. En la medida en que O'Gorman fue creciendo como arquitecto, en la medida en que O'Gorman fue aplicando muchos de los principios actuales, contemporáneos del funcionalismo, en la medida que iba creciendo como arquitecto, también fue sintiéndose que tenía una deuda tremenda con la cultura mexicana. Algo que le sucedió a él es que en ningún momento sintió que él había triunfado como arquitecto. Y mientras no sentía eso, sentía refugio en la pintura. Y algo que llama mucho la atención es que esa pintura o esa práctica plástica en la que se refugia es una práctica plástica popular, artesanal. Llama mucho la atención que incluso, aunque lo dijo en varias entrevistas, él en varias entrevistas decía que la manera de aplicar la pintura sobre el caballete o sobre el muro se lo debía a Frida Kahlo, que tenía una deuda muy grande con Frida Kahlo en términos formales. Pero a partir de la pintura de las pulquerías, yo siento que O'Gorman está pendiente de la cultura popular, está pendiente de la artesanía, de las figuras de la lotería, los iconos de la lotería. Él está viendo al pueblo porque en su vida va a tener una creciente preocupación que se va a convertir en obsesión casi paranoide, que es el que él se va a convertir en un indirecto protector de la cultura mexicana. Le preocupaba tanto que yo me atrevo aquí a lanzar una hipótesis en la medida en que él perfeccionó y solidificó muchas soluciones arquitectónicas simples y que resolvió muchos problemas para que la arquitectura fuera barata y eficiente. En la medida que triunfaba en eso, sentía que necesitaba proteger o que necesitaba difundir los valores intrínsecos de la cultura mexicana, valores raciales, valores de oficio, valores que tienen que ver con el mito. Eso es muy interesante. Hay muchas cosas en las que O'Gorman se siente identificado con el mito, con la cuestión de reproducir los glifos de los códices. Por eso, como tú sabes, me atreví a plantear en la curaduría que está en el museo, que O'Gorman lo veo como un tlacuilo del siglo XX, como este forjador, diseñador, dibujante de códices, y que los va a llevar a su escala monumental, armándolos no con pinturas, sino con piedras de todas las regiones de México. Me parece que efectivamente no está comprometido con la plástica moderna de las vanguardias. Me parece que no le debe nada al cubismo, por ejemplo. En algún momento se le preguntó en una entrevista cuando estaba él muy grande a ese respecto y él decía, si tengo algo que pedirle a las vanguardias sería en el surrealismo, y en el surrealismo fue muy cauteloso de mencionar únicamente a la maestra Leonora Carrington como cercano al surrealismo de Leonora Carrington. Pero a mí me parece que lo que brinca y lo que va a ser su repertorio y el elenco de sus personajes, de sus murales, están saltando de la estampa popular. Yo creo que es la estampa popular, la fuente plástica iconográfica de O'Gorman en un principio. Y esa estampa popular la ajusta después para convertirla en lo que yo llamaría ya los grandes murales diagramáticos, como si él estuviera dictando cátedra, incluso con la disciplina de un profesor de ciencias.
Es impresionante ver, por ejemplo, en el desarrollo del mural de Michoacán, el de la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, donde están todos los elementos en una simultaneidad impresionante, como tú sabes, desde la parte alta con la creación y los mitos creacionistas, y que en el mismo plano coexisten las fiestas, la celebración, y junto a ellas en el mismo plano está el genocidio, con esta estridencia que logra, donde todo pertenece a un mismo plano temporal y espacial. Ahí, Juan Carlos, justo es muy interesante en tu texto, porque, digo, para quien no ha visto la exposición, y ojalá que puedan ir a verla, pero en la primera parte revisas dos murales, el de la historia de Michoacán, que está en la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, y el mural del aeropuerto. Y hablas de una cita a la pintura futurista o a Sí, Carlo Carrà. Recuérdame eso, porque recuerdo que es una cita muy interesante. sí, del grupo futurista Carlo Carrà llegó a discutir con el que propiamente era el líder de la plástica futurista italiana, que fue Umberto Boccioni, y él llega a agregarle un concepto a la pintura futurista. La pintura futurista debía registrar todas las, este, todos los sentidos, toda la percepción de los sentidos, que la pintura debía no solamente registrar el dinamismo, que es lo que aparece en las primeras redacciones de Marinetti, sino que un grupo humano, ya sea una multitud en la calle, ya sea una protesta, unos obreros en huelga, están creando una entidad multisensorial. Y a Carrà le interesa el simultaneísmo. Él incluso llegó a decir que pretendía que los mejores cuadros del futurismo fueran cuadros que fueran un escándalo para la vista, una estridencia sonora, y que hasta él llegó a decir ambiciosamente que sus cuadros podrían llegar incluso a tener olor, así como si fueran odoramas, como si anticipara el 3D, imagínate así. Entonces, el asunto era que la conjunción de las colectividades, como decía Marinetti, las colectividades llegarán a ser las megamáquinas del futuro, ¿no? El dinamismo, el movimiento de las masas. Y Carrà lo que dice es precisamente la agitación de las masas en las calles, la agitación, el ruido, llegan a producir una pintura como no se había visto antes. A Okay. mí lo que me impresiona justamente del mural de O'Gorman de Michoacán es, parece ser que él en un mismo plano y como si estuviera dirigiendo una sinfonía, como si fuera un director de orquesta, nos está presentando lo mejor y lo peor de la historia de Michoacán, llegando justo a ser estridente en términos de historia y en términos de denuncia incluso también. Ok. Y está, justo tenemos ese mural junto a uno de sus pinturas más icónicas que está en la colección del Museo de Arte Moderno, que es la Ciudad de México. ¿Cuál es la relación formal que tú encuentras entre esa sección y ese cuadro que es un poco como fundacional o es, no sé si fundacional, pero sí es como algo muy representativo de O'Gorman en donde ya ahí plasma una visión pues de la ciudad, etcétera, y lo tenemos ahí asociado al mural de la historia de Michoacán y al del el aeropuerto. ¿Cuál es la relación que tú ves ahí? Sí, efectivamente, con el cuadro de la Ciudad de México de 1947 me encanta porque es en un momento de su vida, ya pues, pasaba los 33 con 34 años, si no estoy en un error, creo que tenía 36 cuando pintó ese cuadro, está en un punto así como de máximo equilibrio. Por un lado, no quiere descuidar la precisión máxima de un dibujante urbano, como te puedes dar cuenta, de un urbanista por un lado, pero por otro lado, lo que él es urgente es manifestar también que sus manos que aparecen en el cuadro son manos de historiador también, dibujante, historiador, que preserva el antiguo mapa de Tenochtitlan. Y en ese sentido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con México antiguo, por un lado, la cuestión racial, por otro lado, la cuestión mítica, como puedes ver, a pesar de la precisión, el trazo perfecto de urbanístico, donde vemos ahí Bucareli, vemos los principales edificios con un ojo topográfico de urbanista, se permite él entonces la incursión de elementos míticos que están guardados en la cultura mexicana, y a él le preocupaba muchísimo, tanto le preocupaba que las nuevas generaciones no apreciaran
las raíces de lo mexicano. Tanto le preocupaba que el mexicano moderno despreciara, por ejemplo, al indígena, despreciara, por ejemplo, la cultura originaria. Eso lo lleva, como tú sabes, a hacerle un homenaje al maestro que más admiró en la facultad, al ingeniero José Antonio Cuevas, quien lo va a retratar propiamente como si fuera un muchacho humilde con su overol y su cuchara de albañil y su plano en la mano, en el sentido en que él mismo llegó a decir: tanta admiración sentía yo por el maestro, el ingeniero José Antonio Cuevas, quien le dio la cátedra de cálculo y resistencia de materiales. Llegó a decir en otra entrevista posterior que fue el mejor maestro de matemáticas de la facultad, y lo que él llega a decir es: sus rasgos indígenas, ¿sí? Para desgracia de muchos mexicanos, llega a ser que en su momento sus rasgos indígenas fueron un obstáculo para que él alcanzara otras latitudes, para que tuviera otros contratos, para que fuera mayormente reconocido o que obtuviera más publicidad. Y él, por su parte, lo que hace es un trazo con un eje vertical donde lo pone parado, y detrás tenemos la torre de la Lotería Nacional. El ingeniero José Antonio Cuevas resolvió él solo el problema de la cimentación y la resistencia de la torre de la lotería. O'Gorman, en cuanto va creciendo, después de los 40 años, ve creciendo esta preocupación que después llegó a manifestar en sus últimos años: la cultura mexicana está en peligro de ser extinguida. Y no se limitó ni se reprimió al afirmar al final de que efectivamente sentía que Norteamérica tenía, ahora sí que, las garras del águila encima de México. Él tenía esa preocupación, la posible extinción de la cultura mexicana. Por eso se apuró muchísimo. Hay una cosa en la que sí tiene una gran deuda con Rivera. Sus murales son obsesivamente detallados, con muchos personajes, cartelas, elementos icónicos, elementos simbólicos, porque él tiene precisamente ese compromiso, el compromiso de, junto a la política y junto a la gestión de la arquitectura, él necesita ser instrumento de preservación de la cultura mexicana. Pero no solo la cultura que mientan los políticos o lo que está en los diarios, sino que la propia mitología debe salir a la superficie. Por eso yo creo que toma la decisión de crear los enormes códices como el que vemos en la Biblioteca de Ciudad Universitaria. Y por ejemplo, el caso del aeropuerto, que además pues tiene una historia interesante porque a él, como a Rivera, le toca la censura, Sí, pero bueno, a él le encomiendan, ¿cuántos son los paneles que hace? 4, ¿no? son Son tres. tres, y el que crea el gran escándalo, como tú recuerdas, es uno donde precisamente él mismo es explícito, donde afirma que en ese que fue censurado está haciendo registro mitológico. Pero el registro mitológico llega al extremo cuando pinta esa entidad que tiene 3 tallos, donde aparecen las cabezas de Hitler y Mussolini, y que creó la violenta reacción del embajador alemán. Y mandaron tapearlo, taparlo, ¿sí? Ese fue el destino de ese mural. Él consiguió un amparo que al fin no fue suficiente porque llegó tarde el amparo. Para cuando él llegó con el amparo al aeropuerto ya estaban tapando ese mural, y lo cual nos lleva también a la reflexión de algo que es interesante a la hora de realizar la crónica de la integración plástica. Como tú sabes, el propio Gorman, ¿sí? Lo vivió en carne propia como estudiante y después como un profesional. A él le toca vivir los años en que la comunidad de arquitectos de México asume la modernidad y asume la normatividad del funcionalismo, tú sabes. Al asumir las reglas, desde luego, y las necesidades del funcionalismo, en el sentido de que todo tiene que justificar su existencia en términos funcionales, eso efectivamente se convierte en el debate central de la última fase histórica del muralismo, que es el de la integración plástica. Muy difícil era, como tú sabes, que el arquitecto y el pintor se pusieran de acuerdo, que la pintura mural no estorbara con los nuevos edificios funcionalistas. Y entonces, el propio Gorman vive en carne propia lo que tuvo que ser el último muralismo, que fue contestar a la pregunta: ¿para qué sirve un mural? Entonces, los murales también tendrían que pasar por el tamiz
y por el filtro de, así como el marco de una ventana de cristal en la fachada o los tabiques, la gente se pregunta entonces, el arquitecto pregunta, ¿para qué sirve un mural? Entonces, O'Gorman tiene solamente tres opciones, y él lo dijo también en una entrevista. O el mural es ornato, simple ornato, y ahí no tendría futuro. El mural es un tratado ideológico, y ¿sabes cuál es la tercera opción que él afirmó? El mural es didáctico. El mural nos da lecciones a los mexicanos. ¿Y qué fue lo que sucedió al fin y al cabo en el aeropuerto? Los dos murales que fueron eliminados, y el último que queda es el mural más didáctico. De hecho, es el primer mural en donde él realiza diagramas e ilustraciones de máquinas, que son las propias máquinas voladoras. El avión de Blériot, una escena que me impresionó mucho de niño y que la guardo toda la vida en la memoria, es que en uno de los sectores inferiores izquierdos del principio del mural del aeropuerto aparece un príncipe azteca jalándole las alas al murciélago, si tú recuerdas, mostrando la primer relación propia de el animal alado como inspiración para el vuelo. Ese mural no tiene ningún compromiso político. Y aunque todavía no había escrito esta teoría, el mural del aeropuerto, el que quedó, el de la conquista del aire, es su primer mural diagramático en términos de un profesor que está explicando el proceso de la aviación, o sea, pintando máquinas. Y esa debía ser la única justificación en el periodo de integración plástica. Los murales también tienen que dar cátedra. Los murales son didácticos. Y ahí, por ejemplo, yo veo una similitud que no lo sé, tú me dirás, de asumirse tanto formalmente como como este artista renacentista que es un poco de todo, o sea, que es arquitecto, pero es también pintor. Hasta, digo, incluso formalmente, no sé, me recuerda un poco a ciertos murales renacentistas, sobre todo en el tratamiento del color, pero pienso en O'Gorman y eso me llama mucho la atención, como menos inscrito en el programa del muralismo mexicano, aunque claro que también tenía la intención de ser didáctico, pero y ser político y dar mensaje y educar y etcétera. Pero en O'Gorman lo encuentro como separado, pues no sé, separado de otra forma de ahí y pensando más en que el artista tiene una función y que esa función está relacionada con la integración de una serie de disciplinas de las que el artista es responsable de hacer lo suyo, ¿no? Como ser en su caso, el arquitecto, el historiador, el cronista, el pintor, etcétera. Y a mí me recuerda mucho el mural del aeropuerto, más como esa estética, mucho más que a lo que se estaba haciendo aquí en México, pues en esos años. A lo largo de su vida y en su plena madurez pictórica, O'Gorman lo dijo, la forma más noble y más complicada para pintar un mural es el fresco, es el aplanado húmedo. Él llegó a decir, el aplanado húmedo es el que va a ponerle el mayor número de desafíos al pintor. En esta entrevista filmada de las últimas que dio en su vida, decía, si yo pidiera otra vida, me hubiera encantado vivir en el siglo XIV o ser el discípulo de Giotto, de Lorenzetti, porque usted imagínese, le dice a la persona que le está entrevistando, para pintar un fresco no es simplemente hacer un bocetito y pasarlo a la pared. El diseñar un fresco implicaría precisamente que tener toda la escena resuelta con los sectores y las medidas perfectas, como si se estuviera construyendo una casa, así lo dijo, así hizo la primera analogía. Pero el color del fresco, así como el color de la pintura veneciana, lo tiene perfectamente memorizado cuando pintó el aeropuerto. Estoy de acuerdo contigo. Los colores que aparecen en el mural del aeropuerto, podríamos decir que está tomando los colores propios del fresco, de la pintura de Venecia o de gente como Giotto, precisamente. Eso es interesantísimo. Aun cuando, efectivamente, el reto del fresco, y esto se ha puesto y se ha publicado, tú lo sabes, en la historia oficial del muralismo, Rivera y Siqueiros tuvieron que enfrentar los retos del fresco y después pasaron a otra cosa. Incluso tecnológicamente, en ese sentido, Siqueiros hizo
mucha alarde de esto, de cambiar las herramientas del muralismo, ¿verdad? Fue Siqueiros el que dijo, el muralismo es del siglo XX y necesita herramientas del siglo XX, como la pistola de aire y el proyector de cine, eso tú lo sabes. Pero sí, efectivamente, hay un respeto tremendo de O'Gorman por esta imagen del pintor integral, del artista integral, tipo Leonardo da Vinci, que procede del Renacimiento, y los tiene idealizados totalmente, ¿sí? Las figuras humanas históricas, me llamó mucho la atención, volví a revisar el texto de Hilary Masters, el texto de Hilary Masters que escribe para el público norteamericano toda la historia del mural de Michoacán, de la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, y me encanta la parte donde él describe la parte inferior del mural, y se hace varias veces la misma pregunta, con todos los personajes de Michoacán están muy bien, pero ¿qué tiene que hacer Tomás Moro ahí metido? El rostro y el busto de Tomás Moro en términos de lo utópico en la sociedad michoacana, y efectivamente ese retrato de Tomás Moro parece que está sacado de una estampa renacentista, una cosa que llama mucho la atención. Y al fin y al cabo, la figura del muralista, que yo diría, me atrevería a decir que es la primera parte de la historia, de la biografía muralista de O'Gorman, tiene mucho que ver no con la vanguardia, no con los muralistas, él solamente respetaba a Rivera y en contraste con eso, sentía una aversión tremenda por Siqueiros, según tengo entendido además, y es efectivamente esa figura del artista integral del Renacimiento el que está presente en lo que yo llamaría la primer parte de la biografía muralista de O'Gorman. Ok. Oye, y fíjate que ahora que mencionabas a Leonora Carrington, yo estaba viendo la publicación que se hizo hace muchos años de O'Gorman, que pues es un compendio muy interesante de su trabajo arquitectónico, muralista, etcétera. Y pasaba algunas hojas y veía cierto paralelismo con, por ejemplo, con artistas como Max Ernst o como Palen. Y pensaba yo, ¿cuál habrá sido la relación de Juan O'Gorman con el surrealismo? Porque si bien es cierto que cuando los surrealistas llegan a México, al principio tienen pues contacto con, bueno, en primer lugar lo tienen en París con Frida Kahlo cuando ella viaja en el 39 invitada por Breton, pero luego ellos vienen y para entonces los surrealistas, es decir, los artistas mexicanos ya están políticamente del lado de Stalin, mientras que los surrealistas se mantienen casi siempre del lado de Trotsky. Recuerdo de una carta que le escribe Pérez a Pérez, no me acuerdo a quién, pero es cuando él viene a México con Remedios Varo, diciendo que se siente solo y abandonado, que porque en México si eres trotskista es como estar en una isla. Entonces Sí. a ellos, y él tan cercano a Diego Rivera, pues me imagino que tampoco es que haya estado muy integrado al círculo de surrealistas que estuvo aquí en México, con Gerso, por ejemplo, pero formalmente de repente hay cosas que me parece que tienen muchísimo que ver. Y sé que el autorretrato múltiple, no yo, sino he leído que ha sido más asociado pues a una estética surrealista. ¿Tú ves esa relación entre O'Gorman y el surrealismo? Sí, nada más que en lo personal no la veo en el autorretrato múltiple. El autorretrato múltiple es esta división propia de lo que sería el artista, el artista verdadero que me atrevo a decir, y estaría yo hablando por O'Gorman, cosa que funesta, pero me atrevería a decir que O'Gorman quiere presentarse ahí como el verdadero artista, que es, como decimos en México popularmente, el que hace la talacha, o sea, el que se ensucia las manos. Por eso se pone su visera, que se la puso hasta el último día de su vida, su visera, sentado en el equipal, y en realidad ahí en esa postura donde él está sentado pintando, ahí hay una referencia iconográfica interesante de un pintor norteamericano que se conoce muy poco en México, que es Norman Rockwell. Esa postura de él pintando así y su autorretrato, eso ya lo había resuelto Norman Rockwell, y a O'Gorman le interesaba Norman Rockwell porque lo conoció, no personalmente, pero conoció su obra en Pittsburgh cuando hizo en su estancia en Pittsburgh con su esposa Helen Fowler. Ahí hay una hipótesis iconográfica del autorretrato múltiple. Y la dualidad del autorretrato múltiple es este artista que hace la talacha
junto a lo que es el arquitecto que, para desgracia de O'Gorman, y él lo dijo, me parece, él lo dijo en las siguientes décadas, ser arquitecto implica ser una persona que hace negocios, una persona que busca ganancias. Él se decepciona del estatus empresarial de la arquitectura. Y él se va a pintar también de pie, sosteniendo la escuadra y el plano, viéndonos sin sus anteojos, porque él está poniendo su otra identidad, donde no le quedó más remedio que entrar, por supuesto, a jugar las reglas de profesionales de la arquitectura. Pero ahí no se reconoce como artista. Se reconoce como artista sentado, haciendo el autorretrato, con una postura sacada, calcada de los autorretratos de Norman Rockwell. Lo que sí habría que plantearnos es efectivamente si las formas surrealistas alargadas y estas figuras que hizo ya en sus últimos cuadros que parecen cera derretida, Exacto. los monstruos que pintó, estos valles que eran como valles apocalípticos, donde él mismo llegó a pintar un mundo que está siendo devorado por monstruos, por máquinas, no tendría una relación también con esto de los jardines fantásticos como el jardín de Gilitla. Aquí estoy especulando porque no lo sé, pero efectivamente, si me preguntas cuál sería para mí la relación de O'Gorman con el surrealismo, con la insertando a Leonora Carrington, me parece que podría estar bien implicado el paisaje surrealista. Incluso los vegetales surrealistas comenzaron con Max Ernst, con la gran relación que tuvo con Leonora Carrington, tú lo sabes. Y podría haber entonces moverse hasta lo que fue el jardín de Gilitla. Edward James podría estar ahí implicado. Igualmente, en la casa de Diego, en la casa justo donde está el museo y que nos ha convocado a esta exposición, llegaba todo tipo de celebridades y el propio Gorman dijo que él había conocido a André Breton cuando visitaba a Diego Rivera. Es muy posible que O'Gorman, aunque no era un ignorante y sabía la relación que había entre el psicoanálisis y el surrealismo, pero iconográficamente me parece que está muy en la línea del paisaje imposible, ¿sí? Recuerda que Max Ernst es el autor del paisaje imposible, que después todo el mundo le copió, incluido Dalí e Yves Tanguy, como tú sabes, hasta aterrizarlo en una realidad mexicana, como pudo ser el Jardín de Gilitla. Esto es el jardín surrealista de sus últimos cuadros, me parece la evidencia más clara de su vinculación con el surrealismo. Qué interesante. Sí, cosa que hablando nada más de este tema de la pintura y luego nada más para platicar después de la otra etapa de murales que es la que revisas en la exposición, pero también hay una visión muy pesimista de O'Gorman sobre el progreso, la industria, Correcto. sobre la ecología, ¿no? O sea, sí hay una conciencia muy temprana de O'Gorman en torno al cuidado del medio ambiente, a la ecología, digo, temas que ahorita son, pues, ¿no? Que son de lo que se discute mucho actualmente, pero que O'Gorman desde entonces empieza a mostrar una preocupación muy, muy seria acerca de eso, ¿no? Primero es una cuestión intuitiva. En primer lugar, y además además es naturaleza humana. En el crecimiento de O'Gorman, él nunca se estacionó en los hallazgos de su juventud o lo que vio en la facultad o lo que aprendió de Bauhaus. Ya siendo un profesional y después de que resolvió el asunto de las escuelas públicas con el secretario de Educación, Basols, después de eso, él le preocupa muchísimo que la arquitectura llegue a ser igual. Una cosa que manifestó también es, él utiliza una palabra que me encanta como la utiliza, dice, usted fíjese en que la arquitectura internacional es una arquitectura seca. Y dice, ¿cómo es posible que lleguemos al punto con la arquitectura internacional que el edificio con fachada de cristal sea igual en Brasil, que en Nueva York, sí? O sea, esto de homologar la arquitectura, hacer un solo estilo, le parece funesto. Pero ¿sabes cuál es el punto en el que efectivamente se convierte en promotor de la arquitectura orgánica? Cuando se pone a estudiar a Frank Lloyd Wright, cuando está en la casa de Frank Lloyd Wright, y él además le otorgó todo el crédito a Frank Lloyd Wright, el creador de la arquitectura orgánica. Y la arquitectura orgánica es, nosotros como arquitectos somos el vehículo de armonía, cito textualmente lo que dijo O'Gorman, el vehículo de armonía entre el hombre y la tierra.
en lugar de depredar la tierra. ¿Sí? Es que la propia entidad arquitectónica sea una entidad vinculante, ¿sí? Pero en términos salubres con el ser humano, y la tierra. El hecho de haber estudiado a Frank Lloyd Wright lo comprometió hasta el punto de efectivamente renegar del funcionalismo. O sea, el Juan O'Gorman mayor, cercano ya a su retiro como arquitecto, lo convierte en eso, un promotor de la arquitectura orgánica, y hubo tantas circunstancias que lo llevaron a que él se sintió en algún momento, y hacia el final, sintió que había quedado solo en esta lucha por proteger lo mexicano y por otro tipo de arquitectura que no fuera el funcionalismo que él llamaba el funcionalismo de los negocios, ¿verdad? De los negocios corporativos. De hecho, por eso su propia casa de San Jerónimo era eso, era el testimonio de esa arquitectura en un sentido formal y en un sentido también la que sale de la tierra. O sea, renegar del atectonismo para volver a comprometerse con una arquitectura tectónica. Oye, pues aprovecho este punto que tocas para ir como a la siguiente sala, que es lo que alberga la casa Frida Kahlo, y es sobre los murales, los petromurales, en donde, bueno, planteas que hay un origen que es el Anahuacalli, que ahí, Sí. por ejemplo, yo te preguntaría si el proyecto de la Nahuacalli le da a O'Gorman también un sentido distinto a su propio, o una perspectiva diferente hacia la arquitectura que hizo en sus años de funcionalista, o es nada más, o sea, o es un proyecto único, genuino y aparte que es diseño de Diego Rivera, por lo que sé, y lo hace realidad O'Gorman, pero ¿qué papel juega la Nahuacalli en este momento de la carrera de O'Gorman? Sí, precisamente en esta urgencia que va a tener Juan O'Gorman por preservar lo mexicano, aunque él se da cuenta de una gran paradoja que acabo de releer el texto y el testimonio, y donde se nos plantea una gran paradoja y nos la recuerda Juan O'Gorman. No es lo mismo apelar a la cultura popular que tratar de instruir al pueblo mexicano que le tocó vivir o al actual sobre lo que implica conocer la cultura azteca o tolteca o olmeca. O sea, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo apelar a la cultura popular que gusta a todo mundo que exigirle a la gente común de México que pueda interpretar los códices o que sepa la diferencia entre Tlaloc y Quetzalcóatl. Por ejemplo, cuando él explica en una entrevista que en una de las caras de la Biblioteca Central de CEU, como hay la escena más didáctica que él nos dice es los dos mundos, las dos concepciones, la de Ptolomeo, de la Tierra como el centro de todo, y la otra, la de Copérnico. Y dice él, le puse los nombres de los dos, como estableciendo que esa era una cátedra de los orígenes mismos. Dice, pero, dice, eso no pasa en todo momento, dice, porque él mismo lo dijo. No puedes esperar que cualquier mexicano, y muchos de ellos sin instrucción, pueda identificar a Tlaloc o a Quetzalcóatl. Para eso también hace falta estudiar, para eso hace falta también generar oportunidades de aprendizaje, lugares donde la gente se encuentre no con una leyenda propagandística de un gobierno que te dice que tienes que poner atención a los aztecas. A mí me parece que la Nahuacalli tiene dos vías. El profundo respeto que O'Gorman tiene por Rivera. Rivera dice, necesito un sitio para preservar todas estas piezas, una colección incalculable, de incalculable valor, y al mismo tiempo, yo me imagino que O'Gorman responde también a un reto de Diego Rivera. Y el reto es precisamente, si vamos entonces a proteger este patrimonio y al mismo tiempo a instruir al pueblo de México sobre lo mítico o sobre el patrimonio de México, un edificio funcionalista no funciona, no, perdone la redundancia, no funciona. Una caja con fachada de cristal no es congruente con esto que pretende Rivera. Yo creo que Rivera le puso ese reto. ¿Cómo podríamos incluso regresar al concepto tectónico de la arquitectura? Que la piedra volcánica, que las formas salgan de la propia tierra para establecer un discurso parecido al centro ceremonial y no a la caja de cristal. Y entonces se da cuenta O'Gorman de la gran oportunidad que tiene.
porque Rivera le va a dar plena libertad para generar forma plástica a partir de la piedra y que tenga continuidad, techo, muros, piso, una continuidad orgánico-plástica sería, donde también, por supuesto, Rivera va a intervenir en términos de poner símbolos políticos o la propia hoz y martillo que aparecen por ahí, sí. Ajá. Pero es eso, yo creo que le pone ese reto. ¿Cómo sería el edificio ideal para un museo que no existe en México? El museo que en sus paredes y en sus materiales te esté diciendo la piedra como tal nos está hablando de lo mítico. Yo creo que ese fue un reto de Rivera. A mí el proyecto de la Nahuacali me llama la atención muchísimo porque creo que hay es una de las primeras veces que realmente cuyo objetivo es revisar el arte prehispánico, pero no desde un sentido científico, antropológico, arqueológico, que las piezas desde el principio no están pensadas para que leamos la cédula de cultura tal, antes de Cristo, después de Cristo. Es decir, hay una serie de información que sí, pero el despliegue es decir, la disposición de las obras, la experiencia de la arquitectura también, la iluminación, los murales en el techo, en los pisos, etcétera, es más, orientan más eso como a una experiencia que a una forma de conocimiento. Y eso a Sí. mí me gusta mucho porque creo que realmente es un logro de muchas de las propuestas de la modernidad que trató como de integrar, es decir, de universalizar la experiencia estética, de decir, no es tanto el contexto, todo aquello que pueda provocar esta experiencia estética, pues un objeto artístico, y no necesariamente el objeto artístico tiene que ver con esta herencia grecolatina. Entonces sí creo que como que culmina ahí toda una serie de propuestas que estuvieron cocinándose desde la revolución hasta años después y que O'Gorman y Rivera, porque no sé hasta qué punto cada uno participa en el proyecto, pero sí es como la culminación de una forma de integrar o de ver al arte prehispánico como una obra de arte en sí misma, sin necesidad de meterla en estas categorías como de estudio antropológico, arqueológico, que hasta entonces pues era como la norma, ¿no? Sí. Gorman participa activamente en esa, o sea, es una postura política ideológica. Y que a mí me parece que O'Gorman no desecha al 100% claro el impulso de la modernidad. Y con modernidad quiero decir, porque ya sabes que se toma desde muchos puntos de vista, o quiero decir, O'Gorman no tira a la basura el impulso tremendo y magnífico del arte moderno, y que el arte moderno tiene directrices y tiene reglas. Entonces, filtrar y adaptar las figuras y los iconos prehispánicos al arte moderno fue una tarea maravillosa que realizaron, entre otros, Rufino Tamayo. Aquí quiero hacer un paralelismo con una obra que me encanta, que por desgracia se destruyó con el sismo, los tableros de recorte de concreto que hizo Carlos Mérida para el multifamiliar Benito Juárez, obra arquitectónica de Mario Pani, donde está él no copia las figuras originales del Popol Vuh, las Okay. interpretó e hizo estos personajes que coexisten y dialogan y que en muchos sentidos estos tableros sintetizan los mitos creacionistas mayas. Pero las figuras las solucionó, él las bocetó en témpera y luego se las presentó a Pani para que hicieran los recortes de concreto, precisamente lograr a través de los códigos del arte moderno, lograr que el arte prehispánico tenga empatía, que volvérselos a mostrar a los mexicanos y que los mexicanos pudieran coexistir con ellos, que a mí me parece que era lo único que tenía sentido de aquella frase que sonaba muy demagógica, ¿recuerdas? En la primera fase del muralismo de hablar de arte público, ¿no? Acuérdate todas las implicaciones que tenía la frase arte público. Claro. Y en la última fase, que es la de integración plástica, el argumento más fuerte era eso. La gente debe coexistir con el arte, no tener forzosamente que ir al museo, sino que el arte pudiera estar entre la gente, en la escuela, en el mercado, en la unidad habitacional. Y el Anahuacalli precisamente, a mí me parece que lo que hizo O'Gorman
en el Anahuacalli, es por la misma línea de esta libertad que le dio Carlos Mérida, perdón, que esta libertad que le dio Mario Pani para que resolviera sus tableros con interpretaciones muy personales de los personajes míticos del Popol Vuh. Ya el problema después fue que se tuvieron que poner de acuerdo sobre los tamaños, porque resulta que Mérida le propuso un tamaño enorme y Mario Pani le dijo, me vas a tapar toda la luz, y entonces redúcelos a la cuarta parte, y así quedaron maravillosos 250 tableros de concreto que por desgracia en un 80% se hicieron polvo en el funesto 19 de septiembre de 85. Pero a mí me parece que O'Gorman va por ahí. Okay. Es atípico, el Anahuacalli es atípico en ese sentido. Probablemente, después ya la Secretaría de Educación después hizo todo un programa, pero yo no creo que Rivera tuviera en mente, y O'Gorman, que el Anahuacalli tuviera que ser forzosamente un museo institucional. Okay. No sé tú cuál fuera tu punto de vista, pero yo no creo. Después sí se convirtió en eso, en un museo institucional, administrado por la CEP, ¿verdad? Bueno, de hecho, piensan en el Anahuacalli como un centro de las artes que no llegan a concluir y que ahora se Efectivamente. está concluyendo, pero efectivamente es más como eso, como un centro, pues, en donde se conjuntan arquitectura con artes plásticas y seguramente una vida mucho más cultural y artística, una especie como de ágora también, Sí. que, bueno, que no llegan a concluir. También pasamos en la exposición rápidamente en unos documentos, pero me gustaría si nos cuentas sobre la controversia que hay entre Siqueiros y O'Gorman con estos murales, cuando Siqueiros dice de la China poblana, la gringa vestida de China poblana, pero que nos lo cuentes tú, y cómo eso que a mí me ha llamado tanto la atención, cómo al final de su vida O'Gorman hace como una reflexión y hace un ejercicio de autocrítica y termina por darle la razón a Siqueiros en eso. O sea, al final O'Gorman reniega un poco de su trabajo en ese momento. Y eso es interesantísimo. Y es una historia que me encanta además porque los dos artistas fueron enemigos acérrimos y yo los adoro y los respeto y los admiro tremendamente. Resulta que hay que recordar un poquito que Siqueiros tiene el pleno control, porque por su amistad con Fernando Gamboa, tiene pleno control sobre el suplemento México en la Cultura, el que aparecía en el diario Novedades. Y él tenía pleno control porque cuando él le daba la gana, tenía las 8 columnas disponibles para lo que él quería y se lo redactaba Raquel Tibol, que apareciera en la primera plana del suplemento de México en la Cultura. Cuando se termina el edificio de la Biblioteca Central, la primera reacción de Siqueiros es, estamos viendo un fenómeno de funcionalismo vestido de China poblana, ¿sí? La gringa, literalmente dijo, la gringa vestida de China poblana. Eso, por supuesto, a O'Gorman de 1953 lo enfurece. Eso sí está documentado porque después fueron periodicazos, respuestas. O'Gorman, acrecentó su aversión a Siqueiros después de esta declaración. Que aquí, si me permites, quiero hacer un paréntesis porque acabo de rescatar un dato que yo tenía perdido. Resulta que él platicó con Carlos Lazo, que era el coordinador de esa porción de CEU donde está la biblioteca. O'Gorman le plantea el hacer el enorme mural con las piedras, y según O'Gorman, que ya estaba medio amargado ya de grande, pero según O'Gorman lo platica muy, muy sabroso porque dice, Carlos Lazo puso una cara cuando le dije de un mural con piedras y piedras de colores, y O'Gorman puso una cara como diciendo, ¿qué cosa se le va a ocurrir a este señor? Como que no le hacía mucha gracia la idea, ¿sí? Y existe el dato de que el plan original de Carlos Lazo era ponerle al cuerpo de la biblioteca, donde está el acervo, ponerle vitrobloc, ¿te imaginas? O sea, iban a ser cubitos, imagínate un cubo Rubik, iba a ser como un cubo Rubik. Imagínate, iba a ponerle vitrobloc. Y entonces O'Gorman dice, imagínense ese espanto de la biblioteca con cubitos así, de vidrio. Bueno, resulta que en esa época, en ese momento que se toma la decisión de resolver el mural de O'Gorman, había un congreso de arquitectura al que llegaron unos arquitectos franceses. Carlos Lazo se convivió con esos arquitectos, les platica y los franceses le dijeron, es genial, ¿sí? Es genial que O'Gorman haga
este mural con piedra, estos ensambles de piedra. Como los franceses estaban encantados, Carlos Lazo dijo sí. Y que, por cierto, Gorman recupera una frase que dijo uno de los franceses. Dice, bueno, si no, el resultado no le gusta, pues lo tira usted, que yo no sé si eso fue real, o lo dijo Gorman por amargura ya de grande, de señor grande, pero que uno de los franceses le dijo, oye, pues si no te gusta el resultado, lo tiras. El hecho es que en la entrevista, y ahí en ese sentido hay que darle reconocimiento a tu equipo y todo lo que ustedes reunieron como material para lo que podemos ver hoy ahí en la casa estudio. Ese artículo de 1+1, que es valiosísimo para mí, ese artículo de 1+1, donde está la última entrevista en prensa de O'Gorman, dice 3 cosas que me encantan. La primera, con toda humildad, el reportero le pregunta, ¿usted consideraría que es un triunfo en su carrera la Biblioteca Central, el mural de la Biblioteca Central? Y O'Gorman dice, yo no puedo hablar de triunfalismo, no puedo hablar de triunfalismo. Simplemente me parece que yo quería realizar algo en la universidad que no desagradara al público, así, que el público no diera el grito en el cielo, que fuera agradable para el ambiente universitario, ¿sí? Por un lado. Y me parece que esa es una función importante que yo no llamaría triunfalista. Y el mismo, ya, O'Gorman mayor, cita a Siqueiros, ¿no? Y dice, fue Siqueiros el que dijo que es la gringa vestida de china poblana. Y en algún momento le está dando la razón precisamente por el hecho de que la propia naturaleza del proyecto era una naturaleza híbrida, ¿verdad? Una naturaleza híbrida. Los edificios de las facultades de Ciudad Universitaria están hablando precisamente de ese concepto del edificio práctico funcionalista, el edificio donde no se puede poner murales en las fachadas porque son de cristal, se trabajaron en los cantos, se trabajaron en otras áreas que no estorban a la circulación, y efectivamente O'Gorman establece que realizó un servicio, ¿sí? Un servicio a la universidad, a la cultura mexicana, menor, ¿verdad? Porque él en ningún momento habla de grandilocuencia del proyecto. Y efectivamente, para poder plantear esto de que en la integración plástica, la discusión de la integración plástica era una discusión estéril, efectivamente porque los arquitectos no tenían ni voz ni voto en términos formales del edificio, sino que los arquitectos funcionalistas resolvían el edificio con los enormes estructuras geométricas y los muros ciegos o las fachadas abiertas, y después, perdona la frase vulgar, pero les daban chance a los muralistas, a los pintores. Y en algún momento, un O'Gorman mayor, antes de morir, le parece que la discusión de la integración plástica es estéril. Y entonces efectivamente dice 2 lenguajes que no tienen que ver, 2 lenguajes que fueron forzosamente hermanados, es precisamente el folclore. Y el folclore, por ejemplo, cuando O'Gorman hablaba de folclore, no lo veía en términos como lo vemos ahora, que parece como una oportunidad de marketing, no. Él hablaba de folclore de la forma más seria posible, porque te digo que tiene esta obsesión toda su vida de proteger algo que se va a perder, algo que se va a morir, que es la cultura mexicana. Y entonces él lo que dice es, el funcionalismo y el folclore son forzados a coexistir al vestir este enorme edificio del acervo de los libros de la biblioteca con un tipo de plástica que sería efectivamente un tipo de plástica que también está recordando la cultura y el arte popular, la artesanía que es tan importante para O'Gorman. Y entonces yo sí, a la hora de que generosamente me invitaste a escribir estas notas para la curaduría, yo sí afirmo que al final el hombre es absolutamente humilde y que él en todo momento rechazó la idea que le propuso el periodista que hizo la entrevista sobre que hubiera sido triunfalista el proyecto de la Biblioteca Central. Y luego ya la última parte de la exposición es algo que quizás es menos conocido, pero son los murales de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que, bueno, desafortunadamente también sufrieron daños en el último terremoto, pero que están en proceso de restauración. Pero ahí, nada más revisar contigo tantito esos murales, cómo ocurren y qué hay ahí que podamos leer distinto a lo que hacen en Ciudad Universitaria.
Sí, obviamente las figuras mayores son totalmente míticas, como el canto a la patria, que es el registro vertical sobre el edificio que se ve, que es lo primero que se ve incluso desde el automóvil al llegar al conjunto. Pero si nos damos cuenta, eh, el, el, este, los sectores pequeños y en ciertos rincones tenemos un O'Gorman que también está pensando en luchas obreras. Existen grupos de trabajadores en protesta, grupos de trabajadores, colectivos de trabajadores, lo que nos llevaría a pensar que ahí permite que la coexistencia de las figuras sea, por un lado, una evocación de la patria, pero no comprometida con partidos políticos ni con el régimen en el poder, sino una exaltación a la patria que vuelve a regresar a los símbolos antiguos, como el águila. Pero ya se ven en ciertos rincones la presencia del trabajador, la presencia del obrero, el trabajador, en reclamo de sus derechos. Me parece que en ese sentido es mucho más social, el, el mural de Ciudad Universitaria, por cierto, iba a tener una conclusión que fuera totalmente en los límites de la ciencia. En la pared, por cierto, de donde aparece hoy en día el emblema de la UNAM, en uno de los costados, resulta que el propio Carlos Lazo, cuando discutió con él sobre qué iba a ir en ese muro, O'Gorman le dijo que iba a poner también un símbolo de lo que fueron las teorías newtonianas. Él quería concluir el mural con las teorías newtonianas. Y entonces Carlos Lazo le dijo, no inventes, ahí por favor me vas a poner el emblema de la UNAM y por mí vas a hablar al espíritu y fin de la discusión. Pero el destino del mural de Ciudad Universitaria es eso, la didáctica y la ciencia. A mí me parece que va a haber un comentario político y sobre todo el realce de la presencia del trabajador mexicano, ¿sí? En términos colectivos, en términos de la exigencia por sus derechos de los trabajadores. Pues Juan Carlos, ya nos echamos casi una hora. Yo nada más una última pregunta, no sé si tú quieras agregar algo más, pero hay una entrevista muy famosa que es del el documental que hizo Alfredo Robert, que se titula Como una pintura nos iremos borrando. Nos Yo creo que es iremos una de borrando. las últimas entrevistas que le hacen a O'Gorman, al menos en exacto, que es una de las últimas ocasiones que podemos ver a O'Gorman hablando. Él es un hombre grande ya, muere poco después. ¿Y qué es lo que le sucede a O'Gorman al final de su vida, que se ve un hombre decepcionado? Porque creo que fue como un joven con muchos proyectos, es decir, Sí, lo veo el arquitecto jovencísimo haciendo funcionalismo, pensando en el funcionalismo como la respuesta para la demanda de vivienda, para un México más democrático. Después, lo mismo con su trabajo pictórico, se vuelve crítico, pero vaya, es un hombre de muchos proyectos y al final de su vida, pues se le ve enojado, decepcionado del sistema, por ejemplo, cuando dice que el mejor pintor es el que vende más, que entonces Tamayo es el mejor pintor. O sea, sí. hay como una vuelta no muy extraña que da hacia sí mismo y hacia en general el sistema en el que ha vivido, ¿no? Ese documental es precioso, de hecho yo cité un par de cosas de ahí, sobre todo esto que te decía de que él le hubiera encantado como fantasía de regreso en el tiempo haber sido discípulo de Lorenzetti o de Giotto. Sí. Directamente lo tomo de ese. Resulta que hay tres cosas que lo conducen a una gran decepción y amargura en la vejez. Una de ellas, efectivamente, la destrucción de la casa de San Jerónimo, y en donde él incluso, Robert fue muy cuidadoso de editar una frase que le sale del alma, así, porque es casi una exhalación de aire, cuando O'Gorman, ya cansado, dice, esa casa era un poema en piedra, así dijo, un poema en piedra, pero lo está diciendo como alguien que ha perdido a un ser querido o una parte de su cuerpo, así, es un poema en piedra. Resulta tres cosas. Mi hipótesis personal es, O'Gorman, en cuanto fue creciendo y al llegar a la vejez, se fue quedando solo, aislado, en su defensa por lo mexicano. Un dato que es también estremecedor, por mucho que tuvo una relación con Helen Fowler y muchas de las personas con las que él convivió, en alguna manera lo dejaron solo porque no les interesó México. Un dato interesante es que Helen Fowler nunca se preocupó por hablar español y muchas de las cosas que pretendía ella
era que O'Gorman también tuviera una proyección en Estados Unidos, cosa que no ocurrió, porque O'Gorman jamás hubiera sido un trabajador o un sirviente del capitalismo, y eso se lo dijo a Kaufman, que fue un mecenas muy importante, se lo dijo a Kaufman, y lo único que pudo lograr que O'Gorman y Kaufman platicaran fue la admiración por Frank Lloyd Wright, pero O'Gorman mayor jamás hubiera cedido en lograr algo en Estados Unidos. O'Gorman se queda solo, y al quedarse solo efectivamente alimenta esa paranoia, yo hablaría de paranoia, de establecer que efectivamente la cultura mexicana está en peligro de extinción. Y lo lleva efectivamente a un punto en el que se suspende propiamente lo que es su labor de gestión de arquitectura. Llama mucho la atención que en una de las partes del documental de Robert, él no se escucha la pregunta, pero él alza la voz y dice: recuérdese, la pintura es mi terapia ocupacional, así lo dice, y la frase la dice alto: recuérdese, la pintura es mi terapia ocupacional. Es como si una persona dijera: todo lo que hice en arquitectura, ¿sí?, lo he dejado para la historia, pero me negué a continuar con esta idea de la arquitectura corporativista, la arquitectura del business, del negocio. Y efectivamente también estoy notando, y esta es una interpretación personal, en sus últimos años, y yo me atrevería a decir los últimos cuadros que pinta, él sabía que no iban a ser cuadros agradables a la vista, no iban a ser cuadros que iba a poner la señora en la sala ahí para una cena de gala. Son cuadros muy estremecedores, muy perturbadores, como ese cuadro donde incluso él mismo iconográficamente está anticipando también que las máquinas y los robots van a devorar a la humanidad, ¿sí? Hay una máquina que es casi un cyborg que se está comiendo el valle ahí, y el valle se convierte en estas figuras derretidas. Él mismo, al decir es mi terapia ocupacional, está diciendo: no estoy pintando para agradar a nadie, ni pretendo vender cuadros, en esa referencia del éxito del pintor. Está diciendo: me estoy refugiando en lo último que me queda, ¿sí? Porque a mí me parece, y eso es muy fuerte, me parece que él tiene esa convicción de haber contribuido con esta protección de lo mexicano, pero me parece que él indirectamente está diciendo: la protección de lo mexicano hubiera sido efectiva si yo hubiera tenido a alguien que me acompañara, incluso en términos de empatía o en términos de el rescate de lo mexicano. Y él se queda solo como tal en ese rescate. Y yo creo que el golpe mayor fue saber que su casa de San Jerónimo había sido destruida. Sí. Pues Juan Carlos, no sé si tú quieras decir algo más. Yo por lo pronto creo que recorrimos súper bien la exposición. Ojalá que quienes nos están viendo la visiten, porque realmente vale la pena aprovechar ahorita este proyecto en el que te invitamos como curador, y nos ha entusiasmado muchísimo todas tus aportaciones, tu visión y tu trabajo. De veras, muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo, gracias por tu generosidad. Yo sí quisiera decir, para la gente que nos esté escuchando, que por favor vayan a verla, porque probablemente nunca volvamos a ver en la misma sala juntos el autorretrato múltiple y el cuadro de la Ciudad de México, así, tenerlos tan cerca ahí, y en esta lógica del proyecto curatorial. La gente que nos está escuchando, por favor vayan al Museo Estudio Diego Rivera, y recomendable por todos lados. Pues mil gracias. Sí, la verdad es que eso también hay que decirlo, muy agradecidos en el museo con las instituciones que nos prestaron obra, que son el Museo de Arte Moderno, el Museo Caluz, tenemos al Museo Nacional de Arte también, porque la verdad es que sí ha sido un trabajo institucional importante, mucha solidaridad de parte de coleccionistas. Tenemos un boceto muy interesante sobre el mural que pintó en San Antonio, que es de un coleccionista particular. Entonces, sí, la exposición, la verdad es que reúne obras y documentos, y al mismo tiempo, pues, se visita dentro de la propia arquitectura de O'Gorman. Entonces, ojalá nos visiten. Muchísimas gracias, Juan Carlos, de veras que como siempre es un placer platicar contigo, y gracias a quienes se conectaron esta noche en nuestra noche de museos. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gobierno de México.